Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. No os vais a arrepentir porque el tema es tremendamente interesante y lo puedo decir porque como yo solamente voy a hacer las preguntas, pues que sepáis que el contenido de este libro yo creo que nos va a remover bastantes cosas y vamos a seguir con bastante enseñanza. Decía que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, porque sabemos que esta tarde hay como 250 actos en Zaragoza, con lo cual es especialmente valiosa vuestra presencia. Esto creo que se acopla. Entonces creo que nos tenemos que, a lo mejor, que separar un poquito, ¿vale? Vamos a hacer conversación a distancia. Pero bueno, decía que como hay muchísimos actos en Zaragoza, para esta tarde en especial, pues que tiene todavía más valor que tengamos a tanta gente aquí congregada y estamos muy, muy contentos. Le decía antes a Andrés que normalmente solemos hacerlo en sitios más pequeños, con lo cual pues solemos tener acogida, pero no en lugares tan grandes, así que os agradecemos muchísimo a todas y a todos que estéis aquí. Os comento que vamos a llevar la sesión de hoy de una manera conversada. Hemos estado hablando antes de que yo tengo muchísimas preguntas y muchísimos comentarios en torno a este libro que he disfrutado muchísimo leyendo, y antes de pasar a ello y de presentaros al autor del libro que tenemos esta tarde, decir que en este acto está convocado por PAMA, por la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, por MUEL, por el Movimiento hacia un Estado Laico, y por nosotros, por el Ateneo Republicano de Zaragoza. Y comentaros dos cosas muy breves. Una muy importante, que es que este libro lo tenéis para poderlo comprar fuera, justo a la salida a la derecha lo encontráis ahí, que han venido desde la librería Pantera Rosa con ejemplares para que os hagáis con él. Yo la verdad es que os lo recomiendo muchísimo porque es una lectura muy interesante, muy amena y desde luego muy enriquecedora, con lo cual os recomiendo muchísimo que os hagáis con él, y además tenemos a su autor que nos lo puede firmar, así que pues qué mejor que eso. Y también tenemos, para continuar con el capítulo de ventas, tenemos calendarios, nuestros calendarios republicanos, que también van a poder estar a vuestra disposición para que los compréis los que queráis, y ya sabéis que colaboráis con la asociación. Bueno, pues eso para empezar. Ya digo que era la información puramente práctica, antes de meternos con lo que es la presentación y un poco la charla en torno a este libro que es Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Un título, ya digo, pues muy sugestivo, muy interesante, del que seguro que vamos a hablar. Yo os voy a presentar brevemente al autor del libro y enseguida pues vamos a empezar a charlar. Andrés Villena Oliver es doctor en Sociología, es economista y es periodista. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Publicó este libro en el año 2019 y actualmente acaba de enviar el borrador de un nuevo libro, del que luego hablaremos también unos minutitos al final, a varias editoriales. Un libro muy interesante seguro también, porque aborda las redes de poder en España, pero desde 1939 y hasta la actualidad. Luego nos contarás cómo has sido capaz de meter desde 1969 hasta la actualidad en un libro, por tanto cuántos volúmenes tiene el libro, ¿no? Pero comentábamos antes que ese libro sería la antesala de sería como una explicación de dónde venimos para llegar aquí. Y comentar también que, como también es licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha trabajado y ha colaborado en diversos medios como El Plural, Público, Huffington Post o los informativos Telecinco, que esa me ha sorprendido un poco más, pero seguro que nos la puede comentar ahora también. Y bueno, yo antes de darle la palabra sí que quiero hacer una mención a que cuando estaba leyendo sobre Andrés y estaba leyendo sobre su perfil y vi esa parte de economista, esa parte de la línea de economía, no pude evitar pensar en una frase que tenemos unos compañeros y yo, unos compañeros de academia, de la universidad y yo, porque ellos son del Laboratorio de Economía Social de aquí de la Universidad de Zaragoza, y yo hablo muchas veces con ellos y les digo, es que vosotros sois economistas buenos. O
sea, sois los economistas buenos, los economistas que os dedicáis a esa parte de la búsqueda de una explicación a partir de la economía. Entonces, como otro economista bueno, que es Juan Torres, ha prologado el libro, pues también en esa línea me parece muy interesante poderlo abordar. Y en definitiva, para ir entrando un poquito en materia y que empecemos a hablar, os decía que en el prólogo de este libro que escribe Juan Torres, él dice literalmente que este libro da una patada a la sociedad española para conseguir que despierte. O sea que ya por ahí nos llama bastante la atención, a pesar de las muchas anestesias que tiene la sociedad española, ¿no? Y la primera pregunta, que es un poco provocadora, y para que nos cuentes y empecemos a charlar, ¿la gente quiere despertar? Bueno, pues empezamos bien con la primera pregunta. Antes de responderte o de intentarlo, quería agradecer al Ateneo Republicano, agradecerte a ti, Toñi, a Adolfo y a todos los que me habéis tratado también la oportunidad de venir. Escribir un libro desde el punto de vista económico no es rentable, el retorno cuando existe es muy limitado, simbólico, pero pese a mi pinta excesivamente seria y algo asustada, yo la verdad es que en estos ámbitos me lo paso súper bien, porque ya digo, no hay un objetivo de rentabilidad, aunque no sería mal bienvenido, ¿no? Pero sobre todo se conoce gente muy interesante. Quizá este turismo cultural que permite publicar un libro es lo mejor que te queda de un libro. Y luego el libro que ha estado mucho tiempo trabajando, ¿no? El origen es contar algo que no había podido contar en mi tesis doctoral, porque después de leerla me echaron básicamente de la universidad de Málaga. Mi director de tesis era el presidente del CIS, con Mariano Rajoy. Sabéis que los presidentes del CIS pues, les gusta hacer un film muy de autor, ¿no? Probablemente relacionado con lo que se llama la cocina estadística de autor, ¿no? Y más los catedráticos de sociología, y creo que el actual presidente del CIS tampoco es una excepción a la regla, ¿no? Sobre si la gente quiere despertar o no, yo creo que la gente sí quiere despertar, pero quizá el signo de los tiempos actuales es la confusión. Dicen que del error se sale, y tiene una ventaja sobre la confusión, que tú ves tu error y aprendes. El problema es la confusión, cuando tienes un flujo de información tan grande y ves en unas noticias el presidente es un dictador bananero, en otras nos están asesinando, y tienes toda ese flujo de mensajes que te lleva a una digestión informativa muy difícil y no sabes cuál es el mundo que estás viviendo o cómo es el país en el que estás viviendo, ¿no? Yo con mi trabajo puedo hacer una pequeña contribución, pues muy limitada, a tratar de explicar pues, que hay una cosa en España y en el mundo que se llama poder, y el poder no es dinero, es otra cosa distinta, con unas consecuencias yo creo que mucho mayores, y que en España pues, podemos estudiar la historia de España desde muchos puntos de vista, incluso ideologías, incluso enfrentarnos de manera polarizada, con mucho espectáculo y bilis, o podemos tratar de analizar, no objetivamente, pero con un protocolo más o menos analítico y objetivo, y ver no tanto quién tiene el poder, porque quien tiene el poder en algún momento se va a jubilar o se va a morir, pero cuáles son las estructuras de poder o qué datos podemos analizar para entender cómo se manda en España o cómo hemos aceptado el mandato que tenemos. Porque la mayoría de los mandatos que aceptamos hemos llegado a la conclusión que son legítimos. Uno de ellos, la monarquía, otro la Constitución española, otro la entrada en una zona euro, una cosa que llamamos la zona euro, la firma de la Constitución Europea, el plan de estabilización de 1959. La legitimidad es la mejor forma de dominar a la gente, porque la dominas con su permiso. Entonces, ¿quiénes son esas élites legítimas? Porque no son delincuentes, en principio, los que nos gobiernan de manera legal, ¿no? Y todas esas puertas giratorias que en este libro yo más que denuncio señalo son fenómenos todavía perfectamente legales, ¿no? Entonces, ¿quiere la gente despertar? Yo creo que la gente quiere despertar, todos queremos despertar, pero luego estamos todos en un laberinto de enorme confusión y necesitamos pues, algunos tipos de señales, ¿no? Las señales que pueden aportar estos trabajos son muy limitadas, pero tratan de ser honestas y tratan de crear modelos analíticos limitados pues, para entender una parte de la realidad. Sí, porque en el libro nos habla precisamente de eso, de España, monarquía y constitución como tres emblemas que cuentan con aceptación mayoritaria. Es decir, con tres emblemas que de alguna manera no tienen una contestación. De hecho, es como si el relato, el discurso, se dividiese en dos, ¿no? En los constitucionalistas, ¿no? Y luego están los demás, que son como los malos de la película, ¿no?
¿no? Los que quieren alterar todo, los que no quieren estar a favor del sistema, los que están en contra de esa idea. A mí me parece... Ten cuidado que te vas a morir. ¿No se escucha? Se manda Yo es que yo creo que es que hay tantas cosas que la gente... Ahora sí, entrar mejor. Perfecto. Ahora se nota que tenemos un técnico manejando los mandos, puede subir el volumen. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. No os vais a arrepentir porque el tema es tremendamente interesante y lo puedo decir porque como yo solamente voy a hacer las preguntas, pues que sepáis que el contenido de este libro yo creo que nos va a remover bastantes cosas y vamos a seguir con bastante enseñanza. Decía que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí porque sabemos que esta tarde hay como 250 actos en Zaragoza, con lo cual es especialmente valiosa vuestra presencia. Esto creo que se acopla. Entonces creo que nos tenemos que a lo mejor que separar un poquito, ¿vale? Vamos a hacer conversación a distancia. Pero bueno, decía que como hay muchísimos actos en Zaragoza, para esta tarde en especial, pues que tiene todavía más valor que tengamos a tanta gente aquí congregada y estamos muy, muy contentos. Le decía antes a Andrés que normalmente solemos hacerlo en sitios más pequeños, con lo cual pues solemos tener acogida, pero no en lugares tan grandes, así que os agradecemos muchísimo a todas y a todos que estéis aquí. Os comento que vamos a llevar la sesión de hoy de una manera conversada. Hemos estado hablando antes de que yo tengo muchísimas preguntas y muchísimos comentarios en torno a este libro que he disfrutado muchísimo leyendo y antes de pasar a ello y de presentaros al autor del libro que tenemos esta tarde, decir que en este acto está convocado por PAMA, por la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, por MUEL, por el Movimiento Hacia un Estado Laico y por nosotros, por el Ateneo Republicano de Zaragoza. Y comentaros dos cosas muy breves. Una muy importante, que es que este libro lo tenéis para poderlo comprar fuera, justo a la salida a la derecha lo encontráis ahí, que han venido desde la librería Pantera Rosa con ejemplares para que os hagáis con él. Yo la verdad es que os lo recomiendo muchísimo porque es una lectura muy interesante, muy amena y desde luego muy enriquecedora, con lo cual os recomiendo muchísimo que os hagáis con él y además tenemos a su autor que nos lo puede firmar, así que pues qué mejor que eso. Y también tenemos, para continuar con el capítulo de ventas, tenemos calendarios, nuestros calendarios republicanos que también van a poder estar a vuestra disposición para que los compréis los que queráis y ya sabéis que colaboráis con la asociación. Bueno, pues eso para empezar, ya digo que era la información puramente práctica. Antes de meternos con lo que es la presentación y un poco la charla en torno a este libro que es Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Un título, ya digo, pues muy sugestivo, muy interesante, del que seguro que vamos a hablar. Yo os voy a presentar brevemente al autor del libro y enseguida pues vamos a empezar a charlar. Andrés Villena Oliver es doctor en Sociología, es economista y es periodista. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Publicó este libro en el año 2019 y actualmente acaba de enviar el borrador de un nuevo libro, del que luego hablaremos también unos minutitos al final, a varias editoriales. Un libro muy interesante seguro también porque aborda las redes de poder en España, pero desde 1939 y hasta la actualidad. Luego nos contarás cómo has sido capaz de meter desde 1969 hasta la actualidad en un libro, por tanto cuántos volúmenes tiene el libro, ¿no? Pero comentábamos antes que ese libro sería la antesala de sería como una explicación de dónde venimos para llegar aquí. Y bueno,
Comentar también que, como también es licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha trabajado y ha colaborado en diversos medios como El Plural, Público, Huffington Post o los informativos Telecinco, que esa me ha sorprendido un poco más, pero seguro que nos la puede comentar ahora también. Y bueno, yo antes de darle la palabra sí que quiero hacer una mención a que cuando estaba leyendo sobre Andrés y estaba leyendo sobre su perfil y vi esa parte de economista, esa parte de la línea de economía, no pude evitar pensar en una frase que tenemos unos compañeros y yo, unos compañeros de academia, de la universidad y yo, porque ellos son del Laboratorio de Economía Social de aquí de la Universidad de Zaragoza, y yo hablo muchas veces con ellos y les digo, es que vosotros sois economistas buenos. O sea, sois los economistas buenos, los economistas que os dedicáis a esa parte de la búsqueda de una explicación a partir de la economía. Entonces, como otro economista bueno, que es Juan Torres, ha prologado el libro, pues también en esa línea me parece muy interesante poderlo abordar. Y en definitiva, para ir entrando un poquito en materia y que empecemos a hablar, os decía que en el prólogo de este libro que escribe Juan Torres, él dice literalmente que este libro da una patada a la sociedad española para conseguir que despierte. O sea que ya por ahí nos llama bastante la atención, a pesar de las muchas anestesias que tiene la sociedad española, ¿no? Y la primera pregunta, que es un poco provocadora, y para que nos cuentes y empecemos a charlar, ¿la gente quiere despertar? Bueno, pues empezamos bien con la primera pregunta. Antes de responderte o de intentarlo, quería agradecer al Ateneo Republicano, agradecerte a ti, Toñi, a Adolfo y a todos los que me habéis tratado también la oportunidad de venir. Escribir un libro desde el punto de vista económico no es rentable, el retorno cuando existe es muy limitado, simbólico, pero pese a mi pinta excesivamente seria y algo asustada, yo la verdad es que en estos ámbitos me lo paso súper bien, porque ya digo, no hay un objetivo de rentabilidad, aunque no sería mal bienvenido, ¿no? Pero sobre todo se conoce gente muy interesante. Quizá este turismo cultural me permite publicar un libro, lo mejor que te queda de un libro. Y luego el libro que ha estado mucho tiempo trabajando, ¿no? El origen es contar algo que no había podido contar en mi tesis doctoral, porque después de leerla me echaron básicamente de la universidad de Málaga. Mi director de tesis era el presidente del CIS, con Mariano Rajoy. Sabéis que los presidentes del CIS pues, les gusta hacer un CIS muy de autor, ¿no? Probablemente relacionado con lo que se llama la cocina estadística de autor, ¿no? Y más los catedráticos de sociología, y creo que el actual presidente del CIS tampoco es una excepción a la regla, ¿no? Sobre si la gente quiere despertar o no, yo creo que la gente sí quiere despertar, pero quizá el signo de los tiempos actuales es la confusión. Dicen que del error se sale, y tiene una ventaja sobre la confusión, que tú ves tu error y aprendes. El problema es la confusión, cuando tienes un flujo de información tan grande y ves en unas noticias del presidente un dictador bananero, en otras nos están asesinando, y tienes todo ese flujo de mensajes que te lleva a una digestión informativa muy difícil y no sabes cuál es el mundo que estás viviendo o cómo es el país en el que estás viviendo, ¿no? Yo con mi trabajo puedo hacer una pequeña contribución, pues muy limitada, a tratar de explicar pues, que hay una cosa en España y en el mundo que se llama poder, y el poder no es dinero, es otra cosa distinta, con unas consecuencias yo creo que mucho mayores, y que en España pues, podemos estudiar la historia de España desde muchos puntos de vista, incluso ideologías, incluso enfrentarnos de manera polarizada, con mucho espectáculo y bilis, o podemos tratar de analizar, no objetivamente, pero con un protocolo más o menos analítico y objetivo, y ver no tanto quién tiene el poder, porque quien tiene el poder en algún momento se va a jubilar o se va a morir, pero cuáles son las estructuras de poder o qué datos podemos analizar para entender cómo se manda en España o cómo hemos aceptado el mandato que tenemos. Porque la mayoría de los mandatos que aceptamos hemos llegado a la conclusión que son legítimos. Uno de ellos, la monarquía, otro es la Constitución española, otro es la entrada en una zona euro, una cosa que llamamos la zona euro, la firma de la Constitución Europea, el plan de estabilización de 1959. La legitimidad es la mejor forma de dominar a la gente, porque la dominas con su permiso. Entonces, ¿quiénes son esas élites legítimas? Porque
no son delincuentes en principio los que nos gobiernan de manera legal, ¿no? Y todas esas puertas giratorias que en este libro yo más que denuncio y señalo son fenómenos todavía perfectamente legales, ¿no? Entonces, ¿quiere la gente despertar? Yo creo que la gente quiere despertar, todos queremos despertar, porque luego estamos todos en un laberinto de enorme confusión y necesitamos pues algunos tipos de señales, ¿no? Las señales que pueden aportar estos trabajos son muy limitadas, pero tratan de ser honestas y tratan de crear modelos analíticos limitados pues, para entender una parte de la realidad. Sí, porque en el libro nos habla precisamente de eso, de España, monarquía y constitución como tres emblemas que cuentan con aceptación mayoritaria. Es decir, con tres emblemas que de alguna manera no tienen una contestación. De hecho, es como si el relato, el discurso, se dividiese en dos, ¿no? En los constitucionalistas, ¿no? Y luego están los demás, que son como los malos de la película, ¿no? Los que quieren alterar todo, los que no quieren estar a favor del sistema, los que están en contra de esa idea. A mí me parece muy interesante eso que comentas porque, por ejemplo, en la introducción del libro, me hablas de que lo importante se decide donde no hay cámaras grabando, ¿no? Donde no hay testigos. Hablas de esos mecanismos de autorregulación que tienen estas entidades supranacionales, estas entidades financieras que están fuera de los ojos públicos, ¿no? O sea, fuera del control, digamos, y de la regulación general, de la regulación establecida, o sea, otra esfera de poder. Yo diría que el sistema enseña la garra, deja de ser amable cuando es desafiado. Hay un acontecimiento nada conocido que a mí me llamó mucho la atención, una portada del diario El País, año 2012 o 2013, un asesor de Mariano Rajoy, presidente conservador, nada, digamos, nada desafiante con el sistema, le asesora o le aconseja que para negociar durante la crisis de la deuda pública española esgrima la posibilidad que tiene España de salir del euro. El asesor se llamaba Álvaro Nadal, era mano derecha de Soraya Sáenz de Santa María, y se empieza a correr un poco la voz de que España no es que fuera a salir del euro, es que podía empezar a utilizar la pieza o la opción de decir, bueno, somos 50 millones de españoles, podríamos salirnos del euro si las condiciones que nos pone la Troika, ¿no? Entidad supranacional temporal por antonomasia, no nos interesan. La portada del diario El País, no por casualidad, al día siguiente saca una columna de opinión de tres señores que luego han sido bastante conocidos. Uno de ellos es Luis Garicano, otros dos miembros de una fundación que se llama FEDEA, la fundación de los economistas más prestigiosos de España. Y ojo al titular, no queremos volver a la España de los años 50. Es una columna que todo el mundo debería entender o debería leer para entender lo que es la dominación por consenso. Lo que decía es que lo que habíamos conseguido con el euro era la prolongación de la transición española. Y entonces cuando lo lees, dices, bueno, es que la transición española no era más que un medio para llegar a un club de ricos en el que nos eliminaban la inflación, nos garantizaban una serie de desigualdades y un modelo económico, que ya hemos visto cuál es, está muy castrado hacia la construcción y el turismo, aunque haya otras exportaciones ahora mismo que estén creciendo, pero que nos limita en muchos aspectos. Cuando se cuestionan las posiciones centrales, entonces se producen respuestas violentas, a veces de protagonistas un poco inesperados. Podría ser el diario El País, que en ese sentido era la pieza central. Otro ejemplo, que del País, La Vanguardia y El Mundo, 3 directores fueron cesados entre 2013 y 2014, justo antes de que Juan Carlos I cesara, abdicara a su hijo. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas de manera tan rápida? O cuando se modifica el artículo 135 de la Constitución, hay una serie de poderes que no se presentan a las elecciones, una serie de ideas que no solo no se pueden cuestionar, sino que no se puede abrir el debate sobre ellas. ¿Es democrática la Constitución? ¿Es equitativa la zona euro? ¿Nos compensa la OTAN? Esa serie de cosas no se cuestionan y no entran en el debate, ¿no? En lo que los profesores de comunicación llaman agenda setting, ¿no? Entonces, en esos años, 2012, 2014, al final de los cuales surge Podemos, se produce una crisis del régimen español que no nace en el 78, que yo creo que nace en el 59 con el plan de estabilización, que no se ha terminado de resolver hasta ahora. Una crisis territorial con el desafío catalán, una crisis de deuda pública tremenda con un desacuerdo dentro de la eurozona
una crisis política porque el PSOE se ha hundido y ha surgido otra fuerza política, y una crisis de la jefatura del Estado que todavía trae cola, ¿no? Esa crisis no se ha cosido, se ha intentado coser con un gobierno actual que ha intentado salir por unos sitios, pero ha tenido que coser por otros, que lo podríamos comentar cuando lo consideréis, pero fijaos cómo ahí en el año 2014 se había roto un poco la cosa, ¿no? ¿Y qué se había roto? Bueno, de eso va el libro, ¿no? Claro. Es que, como tú mismo estás comentando, y para que lo sepan las personas que no han leído el libro, en el libro de las redes de poder en España es que hay constantes alusiones a los medios. O sea, realmente son redes de poder, claro, y estamos hablando de política, estás hablando de política, estás hablando de economía, pero constantemente hay alusiones al poder mediático, a los medios de comunicación, al relato que los medios de comunicación manejan, a las puertas giratorias también relacionadas con eso. Y aquí están siempre los mismos tíos, normalmente son tíos, porque hay algunas tías, los mismos tíos a lo largo de 40 años están todo el tiempo. Ustedes o vosotros, si me lo permitís, conocéis, os sonará Miguel Ángel Rodríguez. Si se acerca a un paso de cebra, no cruzáis, porque es una persona que no es moderada con el alcohol, y él mismo prácticamente presume de ello. Miguel Ángel Rodríguez era asesor de Aznar en 1987 en las Cortes de Castilla y León, y probablemente estuvo detrás del caso de Demetrio Madrid, que fue un hombre que se le hizo dimitir por una serie de irregularidades que luego se probaron que no eran condenables, y ahí es cuando empieza la carrera de Aznar. Miguel Ángel Rodríguez todavía está de jefe de gabinete de un político que aspira a ser líder nacional. Se acaba de morir, bueno, y además es de Zaragoza, me parece, Miguel Barroso. No sé si os suena, es que no sé si es exactamente de Zaragoza, pero desde luego es aragonés. Miguel Barroso ha sido asesor de Felipe González, de Zapatero, asesor de medios de comunicación, y de Pedro Sánchez. Ha muerto en un desgraciado infarto, bueno, sobrevenido, pero era un hombre que había trabajado de asesor de comunicación de José María Maraval, había preparado los debates de Felipe González, había hecho la remontada de Zapatero en la época del 11M con la ayuda de Antonio García Ferrera, ¿no? También, y era asesor de Pedro Sánchez y consejero delegado de Prisa. O sea, los mismos señores están todo el tiempo ahí, y desde el punto de vista de los medios, tú no puedes gobernar si no tienes un hombre o una mujer que tenga unas buenas relaciones con los medios. Entonces sí que es una constante el tema de los grandes grupos, el poder de Vocento, de Prisa, de Planeta, son poderes irrenunciables, y probablemente por ello una formación como Podemos, que en sus principios denunciaba la existencia de una casta, que era un grupo de gente que estaba de acuerdo, pues hombre, no tenía una aparición en medios muy favorable, y ha terminado desgastándoles mucho, ¿no? Es que el libro se divide en dos grandes bloques, a lo largo de los cuales hay constantes menciones a los medios de comunicación, constantes menciones a, como tú muy bien has dicho, a personas y a nombres que van mutando de un sitio a otro, van moviéndose, pero realmente permanecen, ¿no? Es como la constante, ¿no? que permanece. Y dentro de esos dos grandes bloques que tiene el libro, en los que se dividen, estaría como ese primer bloque de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, en esa primera parte 2004-2011, y luego una segunda parte que sería pues ya gobierno Rajoy, y primera parte del primer gobierno de Pedro Sánchez, desde junio del 18 y hasta que termina hasta que se va a imprimir el libro, ¿no? Fíjate, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que creo que intentas dentro del libro profundizar como de la misma forma en los dos bloques, es decir, llegar como al mismo grado de profundidad en los dos bloques. Eso me llamó la atención porque, sinceramente, como prejuicio, antes de leer el libro pensaba que el bloque de Rajoy sería mucho más profuso de lo que realmente es, y la verdad es que hay un equilibrio entre los dos que me ha sorprendido favorablemente. Fíjate, cuando empieza el bloque de Zapatero, que empieza, como no podía ser de otra manera, con el 11M, ya antes hemos estado hablando de los vínculos comunes que tenemos ahí en cuanto a estudio del 11M,
Dices que la legislatura, sobre todo la primera de Zapatero, está centrada en derechos individuales, en memoria histórica, en estatutos de autonomía, ¿no? En toda esa parte, y en, que me ha llamado mucha atención, y en no preguntarse por las causas de la bonanza económica que había de alguna forma heredado, ¿no? Y hablas de esa época de zorros contra leones. Por favor, explícanos eso y dinos en qué fase animal estamos ahora. ¿Estamos en la fase de las hienas? ¿O en qué fase animal estamos ahora? Si venimos de zorros y de leones, yo creo que ya vamos a un paso más en la selva, ¿no? Claro, es que esa parte, la izquierda todavía no tiene un discurso económico triunfal, mientras que la derecha desde los 80, a poco que dice que los impuestos tienen que bajar sí o sí porque así sube la recaudación, la mayoría nos agrada escucharlo, que el Estado es mal empresario y peor banquero, y todas esas ideas prevalecen. Luego llega una pandemia, un confinamiento y tiene que responder el Estado y aumenta el déficit, porque claro, ¿cómo no va a aumentar el déficit si responde el Estado a la parte del mercado que inmediatamente se retira? Cuando llega crisis, la inversión privada es lo primero que desaparece. Entonces, en 2004 llegan al poder los socialistas de la manera en que llegan, porque las encuestas les daban mayoría simple al Partido Popular. Y entonces Zapatero pone en marcha un programa de reforma apoyado por Esquerra Republicana y por Izquierda Unida en el Parlamento y apoyado por el Partido Socialista Catalán de Maragall, que era el mayor apoyo electoral una vez que se había perdido Madrid con el Zapallazo. Esa es otra historia que da para otro libro y otro autor, ¿no? Pero las bases territoriales determinan la política estatal también. Entonces, pero hay una bonanza económica que viene de la etapa de Aznar, que bueno, habría que analizarla también, una ley del suelo terrorífica, una especulación financiera brutal, una llegada de fondos de Europa, de Alemania principalmente, que habían llevado a construirlo todo, pero la izquierda no se atrevía a cuestionar ese legado porque tenía miedo a crear una situación de profecía autocumplida, de enfriamiento de la economía. Y el mejor economista de Zapatero era Miguel Sebastián, que había sido despedido del BBVA por criticar la burbuja inmobiliaria. Entonces lo primero que le dicen a Zapatero es, bueno, céntrate mejor en otra cosa. Entre otras cosas, él tampoco tiene una cabeza económica muy desarrollada. Se conoce la frase esta de yo te enseño la economía en 2 tardes, ¿no? Sí. Jordi Sevilla, economista del Estado. Los que le rodeaban eran economistas que, bueno, el término se está perdiendo, pero pertenecen un poco a una idea de economía ortodoxa, más o menos neoliberal, que no se diferencia mucho con los economistas del Partido Popular. Entonces, lo que aceleró Zapatero fue una serie de reformas que podríamos llamar mal llamadas sociales, yo llamaría identitarias, porque no hay nada más social que perseguir el pleno empleo. Pero con Zapatero el pleno empleo no era una idea ni que se abriera. Una solución al problema de las pensiones no es el rejuvenecimiento de la población, es el pleno empleo. Tenemos cifras de pleno empleo ahora con un 11% de paro. Con un 11% más de empleo, si lo reducimos al 2%, el problema de las pensiones es otro. Pero ese debate no se abría, ni el de la banca pública, ni el de una reforma fiscal. Se abrió una serie de debates que, por un lado, servían como estrategia comunicativa porque echó a la derecha a la calle y decantaba el voto de izquierda, sobre todo femenino, pues más hacia la izquierda que nunca. Y, por otro lado, lo que no fue noticia fue el equipo económico de Zapatero. Director de la Oficina Económica, Miguel Sebastián. Ministro de Economía, Pedro Solbes. Pedro Solbes venía de la Comisaría de Finanzas de la Unión Europea, era el que había introducido el euro. Como ministro de Economía poníamos a un guardián europeo. Lo primero era santificar la economía española y decir que el déficit público era bajo, porque era casi negativo, teníamos casi superávit. ¿Pero a cuenta de qué? Una deuda familiar enorme, una deuda empresarial enorme, los bancos estaban hasta las cejas de crédito extranjero, eso no lo dijeron. Y entonces cuando llega 2008, cuando se deja de prestar, pues empezamos, pues en vez de 2 millones, 3, 4, 5, 6 millones de parados. Y parece que hubiese sido eso que el capitalismo nos ha llevado por encima. Pero es que no había en absoluto discurso económico en la Moncloa. Lo que había era una crispación provocada por la derecha, pero realimentada por la izquierda. A la izquierda del 11M, no el 11M, pero la teoría de la conspiración del 11M le vino bien para decir, bueno, ya que me estás echando todo esto, te lo voy a devolver. De hecho, Miguel Barroso se reunió varias veces con Federico Jiménez Los Santos. Los dos habían sido comunistas, los dos habían trabajado en el viejo topo como primero o segundo trabajo y los dos se conocían bien. Interesaba a Jiménez Los Santos porque Jiménez Los Santos expresa un debate secundario de decir, ¿y la burbuja inmobiliaria? ¿Qué está ocurriendo? No hay política industrial, no hay empresas verdaderamente competitivas.
Las eléctricas forman un oligopolio, todo eso no fue un debate, fueron unos años en ese sentido perdidos, ¿no? Y luego ya pues los años te agradezco lo que dices de la comparación entre PP y PSOE. Yo lo que he estudiado ha sido de dónde venía cada alto cargo, hasta 70 altos cargos del PSOE, y luego los comparaba con los del PP, de dónde venían y a dónde fueron. Son mucho mayores las políticas. Ya entrando en la parte de Rajoy, en la parte del gobierno más reciente del Partido Popular, bueno, yo saco como conclusiones pues una endogamia brutal, ¿no? Básicamente, unos miembros del gobierno que sobre todo pues proceden de sectores como la banca, la consultoría, el armamentístico también y la construcción, y luego pues movimientos como la ley Mordaza o como ese populismo del que hablas, que por ejemplo en la página 147 dices la generalizada atención a la sociedad del espectáculo para convertir principios ideológicos reaccionarios en los pilares del sentido común ciudadano. Esto me ha parecido muy interesante. Claro, que llegábamos a acercarnos al 30% de paro. Entonces, en ese momento, pues aprobó una reforma laboral, la podrían haber aprobado todavía más radical. En ese momento en el que hay tanto paro, la gente lo que quiere es trabajar. Entonces, el discurso dominante es: ¿queréis trabajo? ¿Queréis trabajo para mañana? Sí, pues aquí tenéis trabajo. Hay que facilitar los contratos. Y entonces, ahora el mayor logro quizá del gobierno actual ha sido hacer frente a esa idea de que si proteges más a los trabajadores creas paro, o que si subes el salario mínimo creas paro e inflación. Y resulta que, sorprendentemente, el paro está en la cota más baja sin burbuja inmobiliaria. Estamos en el 11,5%, y los niveles de inflación pues se están limitando al 2%, y al subir el salario mínimo han metido un ingreso mínimo vital, y la gente tiene la mala costumbre de seguir yendo a trabajar. Han metido una reforma laboral para reducir la contratación temporal, y no son ninguna medidas radicales, pero no se ha producido una quiebra del país en absoluto. Incluso los niveles de paro han bajado. Los de pobreza, ya veremos, es otro reto. Los de la vivienda, está horrible, pero está descentralizado. Hay que lucharlo por todas partes, pero en ese sentido pues se ha hecho frente al enorme daño que estaba haciendo la crisis, que no es solo culpa de Mariano Rajoy, entre otras cosas, un problema internacional y una digestión terrible del endeudamiento privado que arrastraba a España desde, yo creo que el año 1997, y cuando el Partido Popular tuvo la genial idea de decir en 1998, si aumentamos la oferta de vivienda, como son dos curvas que se cortan, bajar el precio. Y lo que hizo fue multiplicarse por 3 o por 4, porque la vivienda no es un sitio en el que vivir. Sin regulación se convierte en un activo financiero. Si disparas el número de viviendas, la gente se los compra. Si no restringes eso, seguirá subiendo el precio, porque no funciona como las patatas. Las viviendas son otra cosa distinta. Si dejas que se regule solo, pues ya ves lo que pasa. Pero yo ahí hablaba que como que en los años de Rajoy se había como privatizado la realidad. Si ponen coste de despido cero, mejor, porque como hay tanto paro, pues la gente va a querer trabajar a cualquier costo, ¿no? Entonces sí que se eliminó la sanidad universal durante un tiempo para inmigrantes irregulares, y lo único que hizo a Rajoy cambiar fue el hecho de la crisis de 2014, porque el sistema heredado del 78 se estaba tambaleando, y luego el auge de Syriza en Grecia, porque Syriza hace un desafío y lo pierde, ¿no? Con la Troika, con la Unión Europea y con el FMI, pero durante un tiempo la batalla de Syriza podía demostrar que de alguna manera el capitalismo de Estado o la socialdemocracia era posible en un solo país. Lo que pasa es que acabaron con Syriza, y eso está bien documentado, todos los planes que tenía Syriza incluso para salir del euro, ¿no? Pero coincidiendo con Syriza, la Comisión Europea le deja a Rajoy aumentar las cifras de deuda y de déficit para hacer menos recortes, que eso es lo que permite, creo, en cierto modo, que en diciembre de 2015 pues Rajoy pueda ver que es el partido más votado otra vez. Pero la clave aquí ha sido siempre la Unión Europea. Cuando ha abierto un poco, cuando se ha permitido que el sistema no petara. Eso, y el Banco Central Europeo comprando por la puerta de atrás la deuda pública española, o diciendo que si nadie la compraba la iba a comprar el banco. Y eso a día de hoy sigue pasando, con lo cual cuando el Banco Central decida que no merecemos que nuestra deuda pública sea comprada,
pues lo pasaremos mal. De ahí que nuestros ministros de Economía pues nunca sean de Podemos o de Izquierda Unida. Siempre, sobre todo cuando gobierna la izquierda, son técnicos comerciales que han trabajado en la Unión Europea como Solbes o como Nadia Calviño, o vienen de las finanzas como Luis de Guindos, o vienen de su familia como Rodrigo Rato, ¿no? Que es el único ministro de Economía que no ha sido técnico comercial, algo a decir a favor de la élite funcionarial española, que permite un proceso de socialización que a lo mejor reduce los niveles de corrupción, pero vamos, como Rodrigo Rato no hemos tenido a nadie, desde luego, y ese hombre sí que tenemos que decir que viene de otro lado, ¿no? Como la élite funcionaria. Porque en el libro que nos hablas de vínculos, de relaciones, de sagas familiares también, de traspasos de alguna forma del Banco Santander al BOE, del BOE al Banco Santander y vuelta, del BBVA al Ministerio de Economía, y nos hablas pues, de eso, de que de los ministerios de Economía y de Hacienda nunca no son socialistas. Esos no son socialistas. Gobierne quien gobierne, no se pone a un socialista ahí, ¿no? Es que si imaginamos que yo soy el Banco Central Europeo y tú eres el Estado español, ya es mucho imaginar, pero sí, hagámoslo a lo bestia. Mucho imaginar. Tú para pagar las carreteras, el sueldo de los funcionarios, las pensiones, a corto plazo tienes que emitir deuda, porque normalmente tu capacidad de poner impuestos es limitada por el fraude fiscal, o limitada por la ideología de los gobernantes o quien configura las políticas públicas. Si yo soy el que te compra la deuda, o soy yo, el Banco Central Europeo, o son una serie de bancos privados que son los que asisten a la subasta, tú tienes que darles confianza. ¿Cómo les das confianza? Con discursos, con políticas económicas fiables y con gobernantes que den confianza. Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Pedro Solbes, en su momento Rodrigo Rato, como era en una época de euforia no se notó, Pedro Solbes otra vez, Elena Salgado, Luis de Guindos, Román Escolano y Nadia Calviño, que era Román Escolano había sido preparador de oposiciones de Nadia Calviño. Y a día de hoy, ¿quién es el ministro de Economía? Carlos Cuerpo, otro técnico comercial con experiencia en Bruselas. Al final, para que yo te compre la deuda, tú me tienes que dar confianza. Y la izquierda la confianza la necesita más que la derecha, porque la izquierda tiene el problema de que es roja, de que es feminista, se puede volver loca y puede nacionalizar Telefónica con un 5 o un 10%. Y si quieres hacer eso, tienes que dar confianza con rostros que sean confiables. Porque, fíjate, llegamos a la última parte, que es la de Pedro Sánchez, y hablas apuntas la ley de hierro de la oligarquía para entender un poco lo que ha pasado con Podemos, ¿no? O sea, cómo de alguna forma podemos decir que aparte de las presiones financieras, de las presiones de entidades supranacionales y demás, hay como una especie de partido fagocitado por sí mismo, ¿no? O sea, por el tamaño que llega a adquirir y por esa... si quieres comentarnos un poquito más esta parte de la debilidad un poco que empieza a adquirir precisamente por la fortaleza, ¿no? Por el tamaño. Hay un libro que se llama Los partidos políticos, escrito por un alemán que se llama Robert Mitchell, a principios del siglo XX. Cuando se lee ese libro se entiende la actualidad, si son los libros buenos, ¿no? Mitchell estudió los sindicatos alemanes y los partidos de izquierda o de extrema izquierda a principios del siglo en Alemania y descubrió o confirmó su prejuicio de que cuanto más grande se hacía el partido, los militantes aguerridos se profesionalizaban, pasaban a tener un horario y un salario y empezaban a moderar sus propuestas. Es lo que él llamaba la ley de hierro de la oligarquía. Cualquier agrupación humana, cuando crece de tamaño, se profesionaliza y se burocratiza. Es una ley inevitable. Entonces yo en mi trabajo digo, esta ley no se puede aplicar de manera plana. Como decía Ralph Miliband, que era un teórico marxista, habría que crear una ley de hierro bajo el capitalismo. Todo líder político se burocratiza y se vuelve profesional y ya cotiza la seguridad social y tiene una pensión que menos, pero además está pendiente de que le compren la deuda pública, de que el FMI diga que el Producto Interior Bruto va a crecer, de llevarse bien con el jefe del Estado, de que Ferreras te saque y no te saque en el cuarto de baño, de que la Iglesia no diga que eres ateo o que eres satánico. Entonces, claro, el poder, el tener poder político no es tener el poder, es simplemente tener un poder representativo, pero te tienes que enfrentar a una serie de señores y señoras que no se presentan a las elecciones y que si dicen que tu deuda pública vale poco, pues tu deuda pública va a bajar, los tipos de interés van a subir y vas a tener que hacer recortes y la gente se va a quedar en paro. Entonces tienes que agradar a todo el mundo y eso va haciendo que con el paso de los años, si encima te ponen al policía Villarejo a robarte el móvil, pues te acabas poniendo como mínimo un poco nervioso. Si te compras una casa en Galapagar y todos los días la gente a visitarte, no con mucho cariño, pues te vuelves paranoico y al final acabas teniendo
si eres buena gente o cuerdo, has tenido todo tipo de enfermedades mentales, ¿no? Entonces te acaba desgastando. Eso es lo que yo he llamado ley de hierro de la oligarquía. No es que esta gente se volviera loca por el éxito, es que el éxito te lleva a restringir en algún modo tu libertad, pero es que estás luchando contra todo el mundo. Yo dije lo de la ley de hierro para Podemos, pues ya lo dije a un año de crearse Podemos, porque Podemos se estaba enfrentando a un sistema que tiene siglos de existencia. El reto de Podemos era ver si en el sistema se podían cambiar cosas. Yo con la que me quedo es con el cambio en las relaciones laborales y económicas y en la demostración de que la intervención del Estado no crea inflación ni paro y quiebra y piojo, sino que puede tener resultados positivos. Por lo tanto, la economía no es un debate cerrado, sino todo lo contrario, totalmente abierto. No es poco, pero desde luego no han podido asaltar los cielos porque, por un lado, se han profesionalizado y les han salido con muchas ovejas negras, pero por otro lado han tenido que luchar contra todos y contra todo. O sea, eso también habría que decirlo. Por supuesto, porque cuando hablas de eso, de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno en unas circunstancias muy débiles, ¿no? Sí, pero como el 11M. Claro, exacto, y después de la moción de censura y con muy poca gente, la necesidad de armar un gobierno fuerte, ¿no? Que se pudiera enfrentar a eso y que por lo tanto pues, no estuviera demasiado o no resultase demasiado peligroso en ese sentido, ¿no? Que sería un poco como la llamada. Estaba recordando lo que decías a una frase que leí en un periódico hace muchos años, cuando la primera vez que Lula llegó al poder en Brasil, que es una frase muy cortita, que es la de Lula llegó al gobierno pero no llegó al poder, ¿no? O sea, puede estar ahí, no sabemos por cuánto tiempo, luego ya fijaos lo que le pasó, pero no sabemos, pero no realmente no tiene esa capacidad de mandar. Y en el epílogo de este libro, por dejar también unos minutos para poder hablar del nuevo, en el epílogo de este libro yo creo que es un epílogo breve, es una llamada a la acción, ¿no? Porque tú dices, esto no pretende abrir una revolución a partir del libro, eres consciente de la dimensión que puede tener, pero sí creo que haces mucha mención a la necesidad de unir teoría y práctica, ¿no? La necesidad de tomar conciencia de este tipo de cosas. Sí, hombre, en cuanto a qué hacer, ¿no? Un poco lo que se preguntaba Lenin con aquel libro, aquel panfleto, hombre, pues es difícil, ¿no? Es decir, bueno, es muy fácil que a mí me pregunten, bueno, usted ha criticado esto, ¿qué propone usted? ¿Qué sistema propone usted? Bueno, yo no tengo la capacidad de configurar, no tengo la imaginación ni debería tenerla, de configurar cómo deberían ser las cosas. Yo aspiro a contar cómo son, para que entendiendo cómo son, pues podamos discutir de ello y abrir muchos cauces, ¿no? Y creo que ahí me quedo y no es poco, ¿no? Pero bueno, me ha llegado no sé si me estoy saltando la pregunta, pero con lo que decías de Pedro Sánchez, siempre la izquierda cuando llega tiene que pedir perdón y tiene que formar un gobierno fuerte. Felipe González en el 82 tenía mayoría absoluta y nombra de ministro de Economía, Hacienda y Comercio a Miguel Boyer y de ministro de Industria a Carlos Solchaga. Lo primero que hacen Solchaga y Boyer, aparte de devaluar la peseta y meterle mano a Rumasa, que era un golpe de efecto, es nombrar al aparato franquista del INI como presidente, dirigir las grandes empresas públicas. Claudio Boada, José María López de Letona, Enrique Moya. Para dominar necesitas la gente de antes. Si quieres dominar, si quieres mandar de verdad. Y Felipe fue un hombre que logró mandar de verdad. Y lo que hizo fue rescatar a los cuadros antiguos. Y fueron su tecnoestructura, los Solchaga y Boyer, que eran hombres que en un principio habían sido temporalmente de extrema izquierda, los que al final pues gobernaron en realidad realmente fueron de los pocos idealistas, porque eran idealistas ultraliberales en algún momento que intentaron verdaderamente aplicar su programa. El propio Boyer se fue porque Guerra ya no le permitía hacer todo lo que quería hacer, ¿no? Entonces Sánchez llega y pone a Nadia Calviño como ministra de Economía, porque es que es la mujer que es número 2 del comisario de presupuestos alemán y es la que más fiabilidad da. Siempre la izquierda gobierna pidiendo perdón. La oportunidad se produce cuando el gobierno de coalición, que en fin, otorga como 3 o 4 carteras, entre ellas la de trabajo, que creo que en la gestión del primer mandato ha sido la más exitosa, pero se produce ahí una paradoja, que es que si te analizas el gobierno de 2019-2020, te das cuenta de que los ministerios que le han dado a la izquierda revolucionaria
son los mismos que daba Franco a la franja. Yo no digo que la izquierda, yo la voto, no, o sea que yo no soy franquista, pero Girón de Velasco, que siempre era Ministerio de Vivienda, Trabajo, Ministerio de Igualdad, de Consumo comunista, algo está pasando aquí para que le den la Dirección General de Consumo, la conviertan en ministerio y se la den a un comunista. O sea, el poder institucional tiene una capacidad de dar forma a todas las fuerzas que le desafían para hegemonizar y legitimar. Es lo que pasaba con la élite mexicana, que estuvo 74 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucionalista, que cuando teníamos líderes de movimientos sociales le ofrecían una Secretaría de Estado. Claro, es que es lo más legal del mundo, porque el pobre Garzón dice, bueno, pues si consigo regular el juego, pues algo que hemos conseguido. Claro, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la oposición, no ya en el Parlamento, sino en las calles, porque en las calles hace frío, y si además pone a Cristina Cifuentes, que fue la que puso Jorge Fernández Díaz con las porras a quitar al 15M, pasa que luego ya se quedó allí entrando por las tiendas, ¿no? Y no haciendo másteres y eso. Haciendo másteres ni nada, aunque lo de los másteres y las universidades... Sí, no vamos a hablar de eso. Porque no veas, no es solo cosa de Cifuentes. Claro, al final las porras también tenían un poder en la época del PP, y añadiría las porras, más que las porras, las multas. Las multas de 400 euros, reunirte más de 15 personas en una plaza. Y ese mecanismo de represión por antonomasia, te llega una multa 15 días más tarde y la tienes que pagar, pues ponte a recurrirla, ¿no? Aquí los que estamos aquí hemos hecho másteres enteros, con sus clases, sus trabajos, sus todos firmados por cada uno, pero sabemos de otras cuestiones. Como creo que has convencido absolutamente para que la mayoría, si no todos y todas, se hagan con este libro, danos una primicia sobre el que está por publicar. Primero, que el libro no hay que comprarlo, se puede intentar robar. Yo lo firmo igual, además si me decís que este lo he robado, yo lo pongo, porque me encanta. Te está poseyendo Cristina Cifuentes. Sí, y cuando acabé el libro me preguntaron qué era lo próximo que iba a hacer, en vez de disfrutar de haberlo hecho y dar una vuelta por donde me invitaran, me puse a escribir otro. Más bien me planteé cómo había surgido toda esta mierda del 2004, de dónde venía, más allá de la edad de piedra o de la edad de los metales, en qué año podríamos fijar el origen de la élite tecnocrática española. Estos tecnócratas que da igual si están en lo público o en lo privado, que lo hacen igual de bien o igual de mal. Y me puse a estudiar y me puse a estudiar casi 4 años, y en octubre del año pasado me puse a escribir lo que había estudiado. 400 páginas de un libro que se llamaría algo así como Las élites que dominan España, 1939-2024. El momento clave para mí es 1959, cuando España está a punto de quebrar, Estados Unidos está viendo en España el Estado anticomunista por antonomasia, porque es perfecto, no tienes que crear Estado de bienestar ni luchar contra los ricos, porque los españoles ya van a ser anticomunistas, porque está Francisco Franco, se abren una serie de zonas militares y una financiación privilegiada, y a eso lo llamamos plan de estabilización. Se abre el turismo, llegan divisas, se van 3 millones de españoles, se llega al pleno empleo, claro, es fácil, con 3 millones fuera, y se crea una especie de clase media y se llega a una situación de transición económica que lleva a una transición política. En todos esos años silenciosos de oposición, no de los comunistas, sino de otros señores que son abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda o funcionarios del Banco de España, está el germen de lo que vamos a llamar la transición. La UCD y el PSOE, totalmente intercambiables en los ministerios de Hacienda, de Defensa, de Economía y de Industria. Miguel Boyer, Carlos Olchaga, Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, su primo Carlos Bustelo, no quiero abrumar con nombres, pero son totalmente intercambiables. Cuando llega la transición todo el mundo está en su puesto, y no es una conspiración, es una evolución darwinista y burocrático-darwinista. La llegada al PSOE del 82 con las fotos del Palace, mientras en las empresas públicas siguen la misma gente, es absolutamente paradigmática, y la llegada de Aznar en el 96 lo que hace es sustituir a los burócratas de Felipe por los yuppies de las empresas financieras como Juan Villalonga o Francisco González, que después de privatizar las grandes empresas públicas, sorprendentemente se quedan 20 años en ellas, se hicieron funcionarios privados. Esta es la historia del libro, pero he querido desembocar hasta el año 2024 haciendo un pequeñillo resumen de 20 páginas de este libro y volviéndome absolutamente loco porque me he leído casi 100 o 150 libros, que es verdad que es una obra extensa sobre la élite española y sobre cómo hemos sido dominados desde que la guerra civil diera el traste con un experimento republicano que era moderado, pero que había puesto en cuestión mucha fortuna, o por lo menos el statu quo cultural más que las fortunas, ¿no?
y que fue absolutamente derrotado, pero que es el único fascismo que ha entrado en Europa después de 3 años de guerra civil. Como dice Nicolás Sedma, ¿no?, el autor del libro Ni una, ni grande, ni libre, ¿no?, que el fascismo español llegó a España y es el único fascismo que no fue entronizado automáticamente. Tuvieron que morir cientos de miles de personas para que llegara Franco, ¿no? Y bueno, no es para alegrarse, pero sí que es un signo diferencial en un país donde siempre nos estamos diciendo que somos los mejores o somos los peores. Ciertamente. Pues ahora llega la parte más interesante porque son las mejores preguntas las que vais a hacer vosotros y vosotras a propósito de esto. Y yo siento mucho que me lo voy a tener que perder porque es que tengo que estar en otro sitio a las 8. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por conducirlo también. Muchísimas gracias.